donde nos esté viendo y escuchando, pero yo sí le quiero decir que aquí en Pachuca, Hidalgo, la capital de este poderoso estado de Hidalgo, sí, como no, hace un calor a todo lo que da. Ya empezaron a salir las sandalias, los zapatos cerrados, ya se quedaron guardados, sacamos la ropa delgada, sin manga, manga corta. En verdad que el calor está todo lo que da durante todo el día. Bueno, amanece fresco, por ahí de mediodía empieza a subir la temperatura muchísimo y por ahí de las 7 de la tarde, 7, 8 más o menos, tarde-noche, ya sabe, el viento que nos acaricia desde la bella airosa y unos aguaceros que han caído aquí en Pachuca a todo lo que da. Que por un lado nos han enseñado que es tan importante la función del agua, que falta que hacía, y por otro lado nos recuerdan, por favor, que pongamos la basura en su lugar, porque una gran cantidad de desagües se llenan, se tapan, se obstruyen precisamente por la gran cantidad de basura que es arrastrada por el viento y por la misma corriente de agua. Así es de que vamos a poner la basura en su lugar, vamos a evitar encharcamientos, vamos a evitar que de verdad el drenaje pluvial haga desastres por todos lados. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida en este jueves 15 de abril, el año 2021. Es quincena, mañana viernes. Cuídese mucho, siempre se lo hemos pedido de la manera más atenta. Trabajemos la inteligencia financiera, esa que nos dice que no puedes gastar más de lo que recibes, esa que nos dice que primero hay que hacer verdaderamente un récord, una lista de todo lo que tú requieres para saber si puedes contar y con qué puedes contar y para qué. Ya hace días que yo les decía, vamos a pensar en esto, que lo quieres comprar. Siempre te digo, por favor, que lo pongas en tu mano, que lo veas, que lo toques y que te imagines tu vida sin este instrumento o lo que vayas a comprar. Si verdaderamente puedes prescindir de él y no tienes dinero para comprarlo y tienes que dejar de comprar algo más indispensable, no lo compres, no lo compres. Tengamos de verdad esa inteligencia financiera que nos permite la tranquilidad, la relajación y estar tranquilos desde todos los puntos de vista. Aquí trabajamos 4 bases muy importantes para la calidad de vida. 1, reconocerte que eres mortal y como tal vives tu presente. No estás dándole culpa al pasado ni miedo al futuro. 2, inteligencia emocional, porque ya sabemos que todas las decisiones que tomamos vienen precisamente de la información que tenemos y de la inteligencia con la que la manejamos. 3, todo en esta vida es un recurso, tu tiempo, tu vida, tu dinero, todo para donde voltees es un recurso. Hay que saber invertir para ganar y evitar gastar para perder. Y al final del día, como te lo hemos dicho, desde el momento de la unión de esas dos células hasta el último latido de corazón, estamos expuestos a perderlo todo. La pareja, la vida, el dinero, la salud, bueno, todo, ¿no? Hasta tener la pérdida de todas nuestras pérdidas, que es la vida misma. Unas pérdidas son porque así son circunstancias. Otras son porque son el resultado de tus decisiones. Así es de que hagamos algo y seamos resilientes. ¿Lo recuerdas? La resiliencia se caracteriza por las 3 A's. Bueno, primero, ¿qué es la resiliencia? Evolucionar en la adversidad. Avanzar, ponernos de pie, levantarnos y a lo que vas. Ahora sí que como decimos, llorando y avanzando. Como decimos en tanatología, sobando ese dolor tremendo, ¿verdad? Y empujando. No podemos quedarnos ahí hasta que la muerte llegue, ¿verdad? Entonces, la resiliencia que se caracteriza porque las 3 A's. Primero, acepto que mi realidad. Eso nada tiene que ver con que no te duela, no te guste, te enfade, te moleste. Eso es aparte. Sin embargo, tenemos que aceptarla. Segundo, me adapto. ¿A qué? A lo que te toque y como te toque. Y tercero, avanzo. Avanzo y avanzo. Así es de que vamos a avanzar en el programa. Tengo una invitada súper especial, verdaderamente mi admiración, doctora María Georgina Zapata Menchaca. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, un privilegio tenerla con nosotros. La doctora es médica egresada de la Universidad Autónoma del Estado, aquí del Estado de Hidalgo, desde luego, y la especialidad avalada por la UNAM, pero además ella tiene la recertificación que está vigente hasta el año 2024 y ella ha sido investigadora, es docente, tiene un montón de cursos, un montón de especialidades por todos lados, ha trabajado durísimo
en todo lo que tiene que ver en el mundo de la hematología. Doctora, ¿qué es la hematología? Bueno, la hematología es el estudio de la sangre, las enfermedades de la sangre y todo aquello relacionado con lo mismo. ¿Qué es la sangre, doctora? La sangre, pues, es aquel elemento forme que está constituido por células y está constituido por una sustancia líquida que le llamamos plasma. El plasma, pues, va a tener las proteínas que nosotros le llamamos o las conocemos así, y que cada una de estas va a tener una función determinada. Ejemplo, llamamos proteínas plasmáticas a las proteínas que van a mantener el líquido dentro y fuera de la sangre. También llamamos a las proteínas a aquellos factores de la coagulación que nos van a permitir mantener eh, estable primero la sangre en un estado líquido, y también cuando es requerido, cuando tenemos alguna lesión, pues la formación de un coágulo que permita que se siga extravasando la sangre o saliendo la sangre, mejor dicho. Y tenemos también los componentes celulares, que como bien lo decíamos, están constituidos por tres tipos de células principalmente. Uno de ellos son los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos también, y que van a llevar a cabo una función importante, y que es precisamente el llevar el oxígeno a cada una de las celulitas que tenemos en todo nuestro cuerpo. Nosotros no estaríamos pensando, moviéndonos, haciendo determinadas funciones las células si éstas no tienen oxígeno. Y entonces la célula, el eritrocito, es el encargado de llevar el oxígeno a todos los tejidos. Segundo, tenemos los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, y que van a tener también una función muy especial, y que es precisamente la de defendernos de algunos procesos infecciosos. Y estas células, pues así como soldaditos, pues van a estar constituidos de diferentes formas, o van a ser, por decirlo así, diferentes células que tienen una función específica ya. Algunos van a actuar directamente contra virus, otros van a actuar directamente contra bacterias, etcétera. Y tenemos las plaquetas que también son fragmentos de células, que lo que van a tener como función es precisamente también formar la primera capa, o la primera fase de la coagulación cuando tenemos una lesión y hay extravasación de esta sangre. Entonces, de inmediato entran estas celulitas, tapizan esa lesión, y ahí empieza también la coagulación, la formación del coágulo a través de las proteínas plasmáticas que ya habíamos comentado, llamadas factores de coagulación. Y bueno, pues estas células son fabricadas, por decirlo así, en la médula ósea. Y esta médula ósea es pues aquella que nos va a dar si está funcional, si está en condiciones adecuadas, si tiene todos los componentes adecuados para la producción de estas células, pues todo se va a dar de manera adecuada. Si tenemos alguna lesión, pues esto va a condicionar alguna patología. Doctora, nos está diciendo que sin sangre no podemos vivir. Tal vez sin un brazo o sin los dos, tal vez sin un riñón, sin un pulmón, tal vez con fragmentos de hígado, sin fragmentos de hígado. Yo qué sé, pero doctora, sin sangre no hay forma. Así es. Así es, pues como decíamos, las funciones que tienen cada uno de los componentes de la sangre, pues es esencial para la vida. De hecho, pues llamamos, ¿no? Ustedes tendrán como información que en ocasiones hay pacientes que por alguna situación, llámese algún accidente automovilístico, pues tienen alguna lesión de un órgano, un macizo, nosotros así le llamamos, Ujú. que pudiera ser el vaso, y hay un sangrado importante con una pérdida importante de este volumen. Este paciente, si no se reconstituye o si no se les entrega ese volumen, pues obviamente hay una pérdida, o sea, fallecen. Entonces sí tenemos que estar identificando que pues la sangre es la vida, o sea, está dando todas las funciones que, como yo ya les comenté anteriormente, pues van a ser aquellas que nos van a mantener en condiciones estables. Una pérdida importante de este volumen puede condicionar un daño severo a algún órgano, o bien la pérdida de la vida.
Correcto. Doctora, vamos a seguir, vámonos a nuestra primera pausa. Ponga mucha atención porque además de ser una brillante hematóloga, una autoridad en todo lo que tiene que ver con hematología, la doctora es presidenta del Colegio Médico, federaciones, asociaciones, nos confluye a todos los médicos de las diferentes especialidades en un organismo del cual nos va a hablar. Regreso contigo, estamos con la doctora María Georgina Zapata Menchaca. Volvemos. Escuela de Manejo Universal. No solo aprendas a conducir, aprende a manejar tu vehículo. Con 1 hora de teoría te enseñamos las bases para un manejo controlado, así como el conocimiento de todas las reglas y señalamientos de tránsito. Y con 9 horas de práctica, aprende lo que es un manejo defensivo en subidas, bulevares, avenidas y calles estrechas. Todo para un manejo seguro. Encuéntranos en calle Eliseo Ramírez Ulloa, número 707, o comunícate al teléfono 771-198-3545. Escuela de Manejo Universal. Han sido tiempos difíciles y muchas cosas tuvieron que detenerse, pero en la Iberomexicana nada nos detuvo. Nuestros alumnos se esforzaron y pusieron todo para seguir con sus carreras. Nuestros maestros demostraron de qué están hechos. Aprendieron, cambiaron, se esforzaron y siguieron enseñando. Nuestros directivos se mantuvieron atendiendo a alumnos y maestros, pero sobre todo, preocupados y ocupados por nuestros alumnos y nuestros maestros. Por eso, podemos decir que a la Iberomexicana nada la detiene. Ven, te estamos esperando para que nada te detenga. Y les comento que estamos con la doctora María Georgina Zapata Menchaca. Ella es una distinguida hematóloga, doctora, como pionera de todo lo que tiene que ver de forma de verdad institucional con los trasplantes, con la gente que decía, con las transfusiones, con la gente que decía y que se enoja, doctora, y que yo quisiera que ahorita me lo explicara en público, por favor, por qué los pacientes se molestan cuando dicen, oye, tengo una cirugía programada, creerás que me están pidiendo 3 donadores, ni siquiera saben si la van a ocupar, ni siquiera saben si voy a tener algo que tenga que ver con que hay que transfundirle. ¿Y no te parece un abuso? 3 donadores, 5 donadores, 7 donadores. Doctora, explíquenos, por favor, para bajar un poco el enfado de la gente. Sí. Recordemos que hay patologías y situaciones en las cuales hay pérdida de sangre, precisamente. Y una forma de reponer esta pérdida de sangre es la transfusión sanguínea, que como bien lo dijiste hace un momento, es un tejido. Este tejido es muy conocido de mucho tiempo atrás y es el trasplante más antiguo que se conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hablamos de un trasplante de órganos, hablamos de un trasplante de médula, etcétera, así es la transfusión sanguínea. Es un tejido y cuando hacemos una transfusión estamos haciendo un trasplante. Pero estamos haciendo un trasplante que tiene muchos años ya de conocido y que también está, entre comillas, más controlado. Cuando necesitamos una sangre, o más bien, cuando necesitamos o cuando debemos identificar nosotros como médicos la necesidad de una sangre. Okay. Cuando nosotros tenemos una patología, una enfermedad que en determinado momento va a condicionar la pérdida de sangre, ya sea por consumo, ya sea por extravasación en caso de sangrado, pues entonces tenemos que considerar esta herramienta terapéutica. ¿Qué quiere decir? Es algo que vamos a necesitar. En algunas patologías, a lo mejor cáncer, leucemias, linfomas, etcétera, pues es muy necesaria en ocasiones la aplicación de sangre en cualquiera de sus componentes. Esto, pues, ¿por qué? Pues debido a, por la misma enfermedad, hay un consumo
o bien por la aplicación de terapias que también van a tener lesión en estas células, que es una lesión esperada y que pudieran condicionar la necesidad de este producto. En ocasiones, este producto se puede dar de manera profiláctica. Sabemos que va a tener la necesidad y entonces nos anticipamos. O de manera terapéutica cuando ya está el efecto del medicamento o de la pérdida y entonces tenemos que darlo. En situaciones de intervenciones quirúrgicas hay algunas cirugías que nosotros llamamos que son más cruentas que otras. ¿A qué le llamamos esto? A que pueden sangrar más y estas pérdidas pueden condicionar problemas en nuestro paciente. En esas situaciones también nosotros nos tenemos que anticipar. Si ya tenemos consideradas cuáles son aquellas que pueden sangrar más y cuáles son las que no sangran, cirugías menores o cirugías mayores. En base a esto, pues tenemos que estar ya con la sangre estudiada en el momento en que, en el momento en que el paciente lo requiera, pues esta pueda ser aplicada sin mayor problema. ¿Por qué anticiparnos a esto? Primero, porque tenemos una situación muy específica en México. Somos considerados países tercermundistas por muchas situaciones, entre ellas, pues es esta. Generalmente no somos altruistas, no vamos y donamos para quien la necesite, ¿sí? Simplemente nosotros lo que hacemos son más reactivos. De pronto requiere uno de nuestros pacientes sangre o requirió sangre y hay que reponerla. Y entonces viene como reactivo y muchas veces con forzamiento. No es voluntario, es a la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la debo y tengo que irla y depositar para que ya no me estén molestando, ¿no? Pero esto no debe considerarse así. Esto debe de considerarse de otra manera. Este producto es muy valioso, la sangre es muy valiosa, como al inicio lo decíamos, pues de esto depende la vida. Y en muchas situaciones, pues de esto depende la vida. Cuando nosotros en el banco de sangre no tenemos componentes de la sangre porque no hay donadores, porque no hay una cultura de donación, pues entonces nos vemos en la necesidad de lo que tú dices, obligarte a que dones, porque yo ya te presté esa sangre, yo necesito que me la repongas. O bien lo que está pasando muchas veces, pues vas a operarte, necesitas dejar 2 o 3 unidades. ¿Para qué? Pues para que cuando entres al quirófano estés con toda la confianza de que hay seguridad por si se llega a presentar un sangrado, una pérdida mayor de la esperada o una pérdida esperada, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar esas unidades de sangre. Cuando no tenemos esta cultura, pues los bancos de sangre nos vemos en la necesidad muchas veces de estar, pues, desesperados, porque las situaciones apremian en ocasiones. Quiero comentarte que en ocasiones hemos tenido pérdidas de que llega una paciente, una mujer embarazada con un sangrado importante transvaginal. Se han llevado más de 100 unidades en estas situaciones. Pacientes que han tenido a lo mejor una situación de un percance en la carretera y estos pacientes también se llevan este tipo de unidades. Entonces, cuando tú dices, te están pidiendo 3 unidades, pues no, o sea, a veces se requiere más. Y otra cosa, muchas veces estamos esperando a que nos digan, oye, ven a donar. ¿Por qué? Porque mi familiar necesita y entonces en este momento pues te identifico que eres el primo, el familiar o el amigo cercano, ¿no? Y entonces, pues en ese momento es cuando vamos y nos sentimos obligados. ¿Por qué? Pues porque, por lo que ya dije. Más sin embargo, la sangre se está necesitando todo el tiempo. Y todo el tiempo, 24/7, doctora. Y para cualquier paciente. No sabemos en qué momento llega la paciente embarazada con un sangrado. Importante que si nos tardamos en entregarle la sangre, pues no, va a perder su vida. No, claro. O el paciente accidentado que también a lo mejor lleva un vaso roto, un hígado roto y que sangran y que requieren la reposición inmediata.
¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues hacer un cambio e identificar que el altruismo es un valor que que debemos de tener como mexicanos, así como países primermundistas. Ujú. Y de no estar esperando a que alguien nos invite, por decirlo así, a ir a donar, sino ir y nosotros tener un calendario para que vayamos y entreguemos nuestra sangre para quien la necesite, ¿sí? Eso es lo de menos, doctora. Yo que me voy a preocupar quién la necesita, quien la necesite. Lo importante es que la tengan. Que la tengamos, exactamente. El hecho de que nosotros estemos anticipándonos a algo es porque el proceso para entregar una sangre en condiciones adecuadas para un paciente, pues es tardado, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una selección adecuada del donador porque tenemos que evitar todos los riesgos a quien va a recibir una sangre. El evitar esos riesgos pues implica tener un donador con ciertas características o cumplimientos para que su sangre sea segura, entre Otra paréntesis. cosa, doctora. Ese es el segundo caso que le iba a decir. La gente está muy enfadada, ¿eh? Y llega y dice, ¿creerás que me rechazaron? A ver, si te rechazaron fue por algo. O sea, si no te permitieron ser donante fue por algo. O sea, no, bueno, es que mira, me tomé 3 cervezas ayer. A ver, no hay forma, ¿no? Es que anoche estábamos platicando y me tomé 4 cervezas. No, así no. Es que, ¿sabes qué? Me dolía la cabeza y me tomé 3 aspirinas. No, tampoco. Oye, ¿sabes qué? Es que aquí entre nos he tenido una vida sexual desordenada y bueno, pues he tenido 4 parejas últimamente sin ninguna protección. Doctora, o sea, se enfadan porque dicen, me están exigiendo sangre para mi familiar. 1, 2, ya que ahí voy, resulta ser que no. Doctora, son muy cuidadosos al respecto. Así es. Fíjense que es muy importante que más bien tengamos conciencia de qué es un producto sanguíneo y cómo debe de ir a un paciente. El producto sanguíneo, vamos a decir sangre en términos generales, para que nosotros la podamos tomar, necesita ser calificada. Y al ser calificada, pues requiere tener ciertas características o que reúna ciertas características desde el donador, como bien lo dijo, estilos de vida, enfermedades, etcétera, buscando siempre en el donador el cuidado que le debemos dar para no ponerlo en riesgo de algo, alguna situación. Y por el otro lado, cuidar a quien va a recibir esa sangre de que no lleve una enfermedad infecciosa, por decirlo así, y que lejos de ayudarle, pues les estemos dando algún otro problema. De tal manera que hay una norma nacional y que no es diferente a las internacionales y que nos dice exactamente cuáles son los requisitos que debe de tener un donador, así como también todo el proceso que debe de seguir la sangre desde que la tomamos hasta que la entregamos a un paciente. Y esto pues lleva a una infinidad de estudios que no realizamos en 1 hora o en 2 horas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le llamamos ciclo de la sangre. Y el ciclo de la sangre va desde que el donador es informado acerca del proceso al cual va a ser sometido y qué es lo que debe de cumplir. Lo mismo que él identifique que para donar lo primero que debo de tener son valores. Y uno de los valores es precisamente, primero, la solidaridad, segundo, el respeto, tercero, pues obviamente la confianza, la confiabilidad. ¿Esto por qué? Pues porque esto nos va a permitir realmente obtener un producto, una sangre segura, ¿sí? El 80%, el peso que tiene la seguridad de la sangre, el 80% es del donador, de lo que nosotros vamos a obtener en relación a la información que él nos dé. Tenemos, por ejemplo, enfermedades que pueden cursar asintomáticas y que si no estamos investigando esas conductas de riesgo, esos estilos de vida, pues podemos tomar una sangre que no sea segura y esa inseguridad de la sangre, pues podemos pasarle al paciente. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Imagínese, doctora, como usted dice, en lugar de hacerle un bien, de apoyarle, y yo creo que solo los familiares, doctora, de los pacientes, porque permítame decirle que ni los pacientes están en tan mal estado de salud que ellos no se dan cuenta lo que pasa por fuera de su cama.
Llámese, como usted dice, una mujer que está en un asunto obstétrico y que tiene una hemorragia pavorosa, llámese a un chavo accidentado, una chava accidentada, quien sea. Doctora, la paciente o el paciente ni siquiera están en condiciones de darse cuenta, pero los que están allá afuera, los familiares que ya le hablaron a 20 personas, por favor, apóyennos la sangre, ellos sí saben, doctora, sí entienden la importancia de ser donadores, la importancia que tiene la sangre para una persona que la requiere, y la requiere así, ¿eh? Y además no cualquier tipo de sangre, es la suya. Así es, la que es compatible, la que le va Claro. a dar la seguridad y la que le va a dar la funcionalidad a su organismo nuevamente, una vez que esa la tome, ¿no? Y esto pues se lleva tiempo, decía yo, la selección del donador, que se lleva aproximadamente 1 hora durante todo el proceso, porque hay estudios básicos. Sí. Posteriormente, la toma de la sangre ya como tal, la toma grande de la bolsita, por decirlo así, como así le conocen, y que se lleva, esa es rápida, a lo mejor se lleva hasta 12 minutos. Pero después viene el estudio de la serología infecciosa, que es llevarlo a a identificar si hay hepatitis B, si hay hepatitis C, sífilis, SIDA, ¿verdad? Si hay anticuerpos irregulares que pudieran condicionar un daño cuando nosotros apliquemos esa sangre. No, es que es todo protocolo, doctora. Exactamente. Entonces, actualmente, por eso le digo, es el trasplante más estudiado, o sea, y más conocido. ¿Por qué? Pues porque sabemos qué puede pasar, ¿no? Y en base a eso, tenemos más cuidados o exageramos los cuidados, por decirlo así, a fin de que el paciente no tenga ninguna repercusión, así como el paciente, el donador. Los dos son A importantes. los dos se les cuida, paciente y donador, claro. Sí. Entonces, eso pues los estudios serológicos se lleva aproximadamente 6 horas. Entonces, sí debemos de tener con anticipación sangre para poderla proporcionar en el momento. No podemos hacer esperar al paciente. Un sangrado implica No hay ya. manera. Así es. Imagínese la mujer ahí con una hemorragia tremenda, ni modo decirle, espérate tantito porque no encontramos donadores, porque apenas se está haciendo el protocolo riguroso, por cierto, porque no dura 5 minutos el estudio de toda la sangre desde que entra el donador hasta que sale ya el producto directamente a la paciente. No es así. Y como usted dice, doctora, necesitamos ser más altruistas, entender que el producto que es la sangre, el órgano, el tejido, perdón, que es la sangre, requiere verdadero altruismo para entender la importancia y la relevancia que este tiene. Como decimos, doctora, uno que sabe el día de mañana si lo va a necesitar o no. Oye, ¿a quién le van a dar mi sangre? No lo sé, pero alguien que segurísimo estoy lo va a utilizar, doctora. Así es, y por eso es importante que tengamos donadores, o sea, que haya sangre en los bancos, en cualquier banco de sangre, sí, es por importante supuesto. que haya sangre. Por ¿sí? supuesto. Así Vamos a mensajes, regresamos. Ahora sí, doctora, le aprovechamos la experiencia y el conocimiento. Ahora sí, al regreso nos comenta qué colegio médico, cuál es la federación, colegios, asociaciones, la relevancia que tiene, quiénes están dentro, para qué sirve un colegio, eso y más. Así regreso contigo. Estás en confianza con Rocío Tello. Gracias. La Casa de las Alitas. ...60 minutos que van más allá de la noticia. Desde la capital hidalguense, Pachuca Hidalgo, CCRTV. Escuela de Manejo Universal. No solo aprendas a conducir, aprende a manejar tu vehículo. Con 1 hora de teoría te enseñamos las bases para un manejo controlado, así como el conocimiento de todas las reglas y señalamientos de tránsito. Y con 9 horas de práctica, aprende lo que es un manejo defensivo en subidas, bulevares, avenidas y calles estrechas.
Todo para un manejo seguro. Encuéntranos en calle Eliseo Ramírez Ulloa, número 707, o comunícate al teléfono 771-198-3545. Escuela de Manejo Universal. La Casa de las Alitas. ¿Ya vieron esos videos de Bye Bye? En la nueva vía Plaza Madeiras, ahí está Bye Bye para ti, para ayudarte a dejarte como nueva, pero masajes, pero faciales, pero tanta cosa maravillosa con la mejor aparatología y los mejores especialistas listos para apoyarte en todo lo que requieras. Te doy el número telefónico, pero con muchísimo gusto. Es 800-833-8331. Te quiero recordar que estamos con la doctora María Georgina Zapata Menchaca. Ella es médica hematóloga con esa especialidad. Por cierto, doctora, haga que nos imaginemos qué estaba usted haciendo. ¿En qué momento de su vida dijo, lo mío es la hematología? Pues yo creo que fue muy temprano. O sea, la hematología, el interés que yo obtuve por la hematología, lo obtuve desde etapas muy tempranas porque en casa pues tuvimos una situación dolorosa, que fue la pérdida de mi hermano mayor. O sea, tuvo leucemia aguda en etapa temprana. Él falleció a la edad de 2 años, entonces a lo mejor el dolor que sintieron mis padres fue el que me orilló muchísimo a identificar esta necesidad de conocer más y de apoyar, ¿no? Entonces, eso fue por un lado, y ya cuando definí qué estudiar, pues ya iba muy enfocada a medicina, y desde que estuve en medicina, pues era mi intención ser hematóloga. Inicialmente hematóloga pediatra, pero por situaciones también pues es difícil ser pediatra. Yo reconozco mucho a los pediatras, o sea, también. Estuve en la residencia en pediatría inicialmente y a los 6 meses renuncié. De plano. Renuncié de plano porque era una situación difícil. No me sentía cómoda, a gusto, porque pues es muy difícil, es muy diferente el niño que el adulto. Totalmente, doctora. Y ya cuando volví a presentar el examen de residencia, pues ya hice medicina interna y entonces ya directo a hematología, pero del adulto. Hematología de adultos, sí, no. Yo les digo a mis compañeros pediatras de verdad, porque no, con los niños, yo creo que como en todo, doctora, se requiere vocación, ese llamado de dentro, y de verdad, vemos gente que dice, no, pediatra, pero jamás en la vida. Cuando yo estaba haciendo el internado y me tocaba pediatría, yo como que quería darle la vuelta, no había forma, ¿verdad? Quería tomar un atajo, tampoco había forma, pero pues había que entrarle, doctora. Pero bueno, pues al final del día, mire lo que son las cosas, el estudiar hematología con esa pasión, con esa intensidad,
con esa capacidad verdaderamente a raíz de una etapa dolorosa y de una circunstancia difícil y dolorosa. No cabe duda que ante las circunstancias que no dependen de nosotros, que son dolorosas y que de repente nos simbran hasta el inconsciente, pues uno decide, ¿verdad? Si le da la vuelta de campana y trasciende a través de, o si uno se queda. Eso también es parte de una decisión muy importante. Doctora, cuéntenos qué es el Colegio Médico Hidalguense, porque tiene una historia impresionante, porque los fundadores, porque la trayectoria y porque de verdad todo lo que se ha hecho. Cuéntenos qué es el Colegio Médico. El Colegio Médico Hidalguense es una asociación civil que agremia a profesionales médicos del Estado, en este caso el Estado de Hidalgo. Esta asociación civil, pues yo quiero decirles que ya tiene varios años en el Estado de Hidalgo. Inicialmente se generó como Sindicato Médico Hidalguense y esto fue con fecha 1 de octubre de 1928. Este año, 2021, en el mes de octubre, va a cumplir ya 93 años. Entonces es una asociación que tiene su historia y que tiene una historia impresionante. Posteriormente pasó a ser Colegio Médico Hidalguense. Esto fue el 8 de diciembre de 1977 y fue precisamente generado por la Ley del Ejercicio Profesional. O sea, empezó a generarse a través de eso, o el cambio más bien se dio a través de eso. Y ya para el 15 de diciembre del 2007, el Colegio Médico Hidalguense tomó el nombre también de Federación de Colegios, Asociaciones y Sociedades Médicas del Estado de Hidalgo, Asociación Civil igual. ¿Esto por qué? Pues porque dentro de sus agremiados estaban colegios, estaban asociaciones y estaban sociedades. Más sin embargo, nosotros nos regimos por la ley del ejercicio profesional para el Estado de Hidalgo y su reglamento. Y en este, pues obviamente ven colegios, asociación de colegios o reglamenta colegios. De tal manera que para el 27 de mayo del 2011, este pasó a ser Colegio Médico Hidalguense, Federación de Colegios Médicos del Estado de Hidalgo. Y entonces pudo obtener su registro ante la Dirección de Profesiones del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior el día 22 de marzo del 2012 con el número de registro 001. Entonces, quiero decirles que esta ha sido la historia. La historia la estoy resumiendo, obvio, pero pues son 93 años donde realmente se han hecho cosas que son muy valiosas por nuestro gremio médico, desde investigación, desde tratamientos, desde revistas, desde información médica, etcétera, etcétera, que realmente pues han hecho que esto tenga realmente cimientos muy, muy, muy buenos. En este momento, pues el Colegio Médico Hidalguense, pues como les estaba comentando, se rige por, obviamente, la ley de asociaciones civiles, pero también por la ley del ejercicio profesional. Y entonces, pues nos dicta una serie de cumplimientos o de estatutos que debemos de cumplir, ¿sí? El Colegio Médico Hidalguense, de acuerdo a la ley de profesiones, tiene por objeto mejorar continuamente la calidad del ejercicio profesional por medio de la actualización y bajo principios de legalidad y ética profesional, así como para ejercer derechos de defensa e intereses profesionales de sus asociados. Entonces, este es un contexto general de para qué está constituido el Colegio Médico Hidalguense. Si ustedes lo ven, pues prácticamente, de acuerdo a la ley de profesiones, es para que una vez que nosotros tengamos profesionales médicos que tengan la competencia necesaria y que ésta esté certificada y recertificada cuando en los momentos o los periodos que se requieran, pues van a garantizar la seguridad de nuestros pacientes en su atención diaria. Esto es, en términos generales, lo que el Colegio Médico hace. Doctora,
la humanidad se ha visto sacudida desde diciembre del año antepasado a la fecha. Me refiero al ámbito económico, profesional, familiar, laboral, académico, etcétera. Pero si hay un gremio específico al que ha venido a sacudir y a sacarlo de repente de muchas cosas, es al gremio médico, de enfrentarnos a un padecimiento absolutamente desconocido, nuevo, y obviamente yo cuando digo nuevo lo pongo así, ¿verdad? Desconocido, que de repente crea en los pacientes una sintomatología bizarra, de verdad muy, muy difícil. Platicando con otros compañeros médicos que están en la primera línea, me dicen, es que no sabes ni siquiera qué es lo que va a pasar. De repente el informe hacia los pacientes va mejorando y a las 2 horas fallece, o ves un paciente o una paciente que tú dices, chispas, creo que no va a estar bien, y se recupera de una manera magistral. Doctora, el gremio médico mundial se ha visto cimbrado, se ha visto rebasado en algunas ocasiones y muy provocado por el COVID. ¿Qué ha significado para el colegio médico el COVID? Bien. Mira, Rocío, yo creo que ese es algo muy importante. O sea, creo que todo el mundo no estaba preparado para una situación de esta pandemia y con estas características. Creo que los que lo estamos viviendo, y en especial el médico, pues es una pesadilla. Sí. Realmente nos hemos enfrentado, como tú bien lo dices, a lo desconocido, a algo que estamos aprendiendo, y que de este aprendizaje pues estamos viendo qué es lo mejor para nuestros pacientes. Estamos ante una situación de riesgo alto. ¿Por qué? Pues porque estamos con el virus, por decirlo así, estamos con el virus y estamos en todo momento, porque no hemos dejado a los pacientes. Y estamos, no nada más los médicos, como se ha definido, de primera línea, los que están en hospitales, también los médicos que están en el medio privado, en la atención de primer nivel, vamos a decirlo, tanto público como privado, en consultorios. Los médicos están atendiendo pacientes que bien no sabemos si están infectados, y que en ese momento nosotros no estamos tampoco identificando si está infectado para atenderlo o no. Lo estamos atendiendo. Ese es un deber que nosotros tenemos, para el cual estamos. De tal manera que estamos ante ese riesgo, y ante ese riesgo creo que estamos trabajando de una manera correcta desde el principio, bajo principios científicos y éticos, científicos hasta donde lo conocemos, y hasta donde los medios hasta ahorita, investigación y todo, nos han dado esto sí, esto no, esto es ideal, etcétera, etcétera, o hay que seguir estos cánones, etcétera. Pero siempre con toda la ética. Nosotros nos debemos a nuestros pacientes y los estamos atendiendo. Y vuelvo a repetir, eso en cualquier lugar. No sabemos quién esté infectado y que esté asintomático, y estamos atendiendo a todos los pacientes. Esto pues obviamente lleva a un riesgo para el médico, que independientemente de que tenga todos los medios mascarilla, a lo mejor guantes, a lo mejor la vestimenta especial, pues volvamos a lo mismo, es un virus que no conocemos. Ahorita pues ya tenemos en nuestro Hidalgo, pues ya tenemos una variante, la variante británica, que sabemos que es más contagiosa, 7 veces más que la habitual, y que también es mucho más peligrosa. Mucho más. Mucho de eso. Mucho más. Así es. Nos hemos enfrentado también a la pérdida de compañeros claro, jóvenes, de compañeros que realmente es muy doloroso. ¿Por qué? Pues porque están en el pleno desarrollo de su actividad, y que pues precisamente por esta situación pues se han ido. Entonces nos hemos enfrentado a pérdidas de nuestros compañeros, nos hemos enfrentado a un riesgo desconocido, y que poco a poco vamos conociendo más. Nos estamos enfrentando a un virus totalmente diferente a lo que habíamos visto en otro tiempo. Entonces, eso es a lo que nos hemos enfrentado con esto. ¿Sí? Doctora, vámonos a pausa, pero con toda la razón, doctora, de los compañeros que usted dice que han fallecido, una gran cantidad no estaban en lo que se llama la primera línea, doctora, perdóneme, pero una gran cantidad estaban desde sus consultorios
de diferentes especialidades, con todo el protocolo, con todas las medidas adecuadas y doctora, de alguna manera, pues se enfermaron y fallecieron, pero ponga mucha atención porque de esto y más vamos a hablar al regreso. Estás en confianza con Rocío Tello. Las fritas Quecas Factory. Aprovecha de nuestro paquete familiar que incluye 10 quecas tradicionales de tu elección y un refresco de sabor de 2 litros por tan solo 189 pesos. Todas nuestras fritas incluyen queso. Puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 771-396-7089 o directamente en nuestra ubicación, Avenida de los Árboles 727, Fraccionamiento Tulipanes, a unos metros de la caseta de vigilancia. Disfruta con tu familia de un delicioso momento con unas quecas de las fritas. Escuela de Manejo Universal. No solo aprendas a conducir, aprende a manejar tu vehículo. Con una hora de teoría te enseñamos las bases para un manejo controlado, así como el conocimiento de todas las reglas y señalamientos de tránsito. Y con 9 horas de práctica, aprende lo que es un manejo defensivo en subidas, bulevares, avenidas y calles estrechas. Todo para un manejo seguro. Encuéntranos en calle Eliseo Ramírez Ulloa, número 707, o comunícate al teléfono 771-198-3545. Escuela de Manejo Universal. Las fritas Quecas Factory. Aprovecha de nuestro paquete familiar que incluye 10 quecas tradicionales de tu elección y un refresco de sabor de 2 litros por tan solo 189 pesos. Todas nuestras fritas incluyen queso. Puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 771-396-7089 o directamente en nuestra ubicación, Avenida de los Árboles 727, Fraccionamiento Tulipanes, a unos metros de la caseta de vigilancia. Disfruta con tu familia de un delicioso momento con unas quecas de las fritas. Regreso con ustedes y sí, con una charla muy, muy interesante con la doctora María Georgina Zapata Menchaca, presidenta del Colegio Médico Hidalguense, Federación, Asociaciones, Colegios y Sociedades, en donde aglutina a los profesionales, a los médicos, médicas, profesionales de diferentes especialidades. Y el verdadero objetivo, antes, fíjense, 90 años, el objetivo desde luego es muy tácito, muy directo, muy ejecutivo y muy contundente: capacitarnos, apoyarnos. Doctora, necesitamos actualizarnos y apoyarnos todo el tiempo. Así es. Así es, uno de los papeles fundamentales que tiene el Colegio Médico es la capacitación continua del gremio médico. Esto con la finalidad, vuelvo a repetir, de que tenga las competencias necesarias para llevar a cabo sus actividades y que pueda llevar un desarrollo armónico, adecuado dentro de esas actividades. Pero esta capacitación pues sigue con un proceso que se llama certificación. Bien es cierto, el médico debe de capacitarse, debe de adquirir los conocimientos, mantenerlos actualizados, tener habilidades, etcétera. Estas las tiene que demostrar. ¿Y cómo las tiene que demostrar? Bueno, pues mediante un examen, claro, para poder obtener esa certificación de que esos conocimientos son los adecuados y que tiene, ¿sí? ¿Y qué más tiene que hacer? No nada más se queda ahí, sino sigue capacitándose, sigue actualizándose, sigue teniendo nuevas habilidades, porque sabemos que la tecnología, pues también eso yo creo que los que somos de mi generación nos trae pero locos, porque es increíble cómo ha cambiado todo. Y bueno, pues esto
hace que tengamos recertificaciones. ¿Cada cuándo? Pues hay periodos, o sea, generalmente el médico se está recertificando cada 5 años. Y esto es obligatorio para que pueda demostrar que tiene la competencia necesaria para llevar a cabo esta actividad. Pero además, eso lo debe de registrar, más bien, debe de registrarse ante profesiones. ¿Para qué? Pues porque también profesiones necesita avalar que realmente tiene esa capacidad para que la comunidad en general pues tenga el profesional con los conocimientos adecuados y que realmente vaya a brindar un beneficio. Doctora, ¿cuántas sociedades y colegios forman parte y asociaciones del Colegio Médico? Tenemos 43 y cada una son de especialidades diferentes, pero también tenemos asociaciones o sociedades que están constituidas por médicos de diferentes especialidades y también médicos generales. Estos médicos, aparte de esto, constituyen su propio colegio, su propia asociación y tienen su propia capacitación. Están llevando a cabo capacitaciones, están llevando, aparte de las capacitaciones, una serie de actividades que también son importantes. Ejemplo, pues están viendo las necesidades que tiene el gremio médico para un desarrollo adecuado, ¿sí? Que tengamos una plataforma que nos permita desarrollarnos. Entonces, si hay algo dentro de esa plataforma que tenemos que modificar para que este desarrollo se dé, pues también ellos nos lo hacen saber a través de esa área de oportunidad. Y esa área de oportunidad nosotros como colegio médico, pues la tenemos que meter a un proceso para que podamos darle ese entorno que le permita este desarrollo. Lo mismo, también estamos viendo la necesidad que no nada más tiene una persona, sino en su conjunto, ¿sí? Como es el caso ahorita por la vacuna la necesita todo el médico, entonces por supuesto, es una necesidad también que vemos. La otra cosa es que estamos también promoviendo que el ejercicio profesional se haga desde los más altos cánones científicos y éticos. Y esto es muy importante porque si no, pues estaríamos muy mal, ¿no, Rocío? Entonces, claro, totalmente. Doctora, hay mucha gente que dice, oiga, yo necesito, ejemplo, un médico internista. ¿Cómo sé que está capacitado? Yo voy llegando a la ciudad de Pachuca, no conozco a nadie, me acabo de mudar. ¿Cómo sé quiénes son los mejores médicos internistas? ¿Están certificados, recertificados? ¿Cómo lo sé? Así es. Eso es algo importante. Otro de los puntos que tenemos también es promover que realmente si algo nos falta y que se tenga que llevar ante la ley, pues que hagamos anteproyectos, ¿sí? Y que podamos mejorar todo en razón de dar una atención mejor a nuestros pacientes y sobre todo toda la vida, ¿no? O sea, apoyarnos de una manera muy solidaria, mutuamente, el de verdad, la honestidad de estar actualizados, certificados, recertificados y sobre todo, doctora, que la unión hace la fuerza al final del día, no importa la especialidad que se tenga, de verdad que cuando nos reunimos en esas asambleas con los presidentes de todas las sociedades, colegios y asociaciones, qué gusto saber que se cuenta en Hidalgo con ese nivel de profesión, con ese amor por lo que se hace, por esa pasión por la medicina y, por qué no decirlo, doctora, también por la preocupación de cómo caramba le hacemos, ¿verdad? Porque esto nos ha puesto contra la pared definitivamente. Así es, así es. Doctora, para los médicos que nos están escuchando, los estudiantes de medicina, para la gente que diga, yo quiero pertenecer, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Bien. Lo primero que tiene que hacer como profesional de la medicina, tener un título, en este caso la licenciatura de médico o su especialidad, o bien una maestría o un doctorado, ¿sí? Ya estamos hablando de grados, ¿sí? Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ver en qué colegio pueden, o sea, de acuerdo a su especialidad o de acuerdo a su licenciatura, a su grado académico, pues pueden entrar en ese tipo de colegios. Acuérdense que el colegio agremia pares, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el colegio de pediatras, que agremia a los pediatras, el colegio de hematólogos, que agremia a los hematólogos, el colegio de tanatólogos, que agremia a los tanatólogos, el colegio de medicina interna o médicos internistas,
que agremia a estos anestesiólogos. Por grados pueden ser, por ejemplo, los maestros en salud pública, los médicos generales, ¿sí? Y así tenemos, entonces lo que tenemos que identificar a dónde nosotros debemos de pertenecer. Una vez que estamos ahí, lo primero que tenemos que hacer es registrar nuestro título ante profesiones, que es uno de los requisitos. Yo ya tengo mi título de médico general, entonces voy y lo registro ante profesiones, Claro. ¿sí? Profesiones me va a dar el aval para que yo pueda entonces ahora sí estar en un colegio médico para que pueda el colegio médico también poderlo representar. Una vez que se forma el colegio, pues el colegio debe de ser también registrado en profesiones, o sea, reciben un registro, así como yo les comenté que tenemos el registro como Federación de Colegios, ese registro también lo debe de tener el colegio médico, el colegio de anestesiólogos, el colegio de hematólogos, etcétera. Todos. Debe de tener su registro. Y ese registro debe de ser inmediato. O sea, yo me constituyo como colegio y entonces inmediatamente me registro en profesiones a fin de que yo esté cumpliendo con toda la reglamentación. Ahora bien, los colegios pues ya van a tener una serie de estatutos y esos estatutos son los que se rigen. Generalmente los estatutos son relacionados precisamente a varios puntos que yo les he comentado, ¿sí? Lo mismo, dentro de todos los colegios, pues nosotros también tenemos una serie, más bien un comité de peritos médicos. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellos médicos que pueden dictaminar una situación de dictamen. Alguien requiere un dictamen y ellos pueden elaborarlo, ¿sí? Claro. Ante una situación de inconformidad. Entonces, tenemos eso, pero también deben de tener un registro ante profesiones, ¿sí? Desde luego, Entonces, todo en orden. todo en orden. Y bueno, pues esto lo tiene el Colegio Médico Hidalguense. Lo mismo, así como también los colegios que pertenecen al Colegio Médico Hidalguense, pues también podemos participar en la elaboración de programas académicos. Eso es bien importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros que ya estamos en la actividad diaria sabemos qué es lo que se requiere. ¿Para qué? Pues para que esas asignaturas tengan el profesional que requiere la sociedad, con esas características o con esas competencias para que realmente pueda desarrollar un trabajo adecuado, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante. Participamos en la evaluación de programas educativos desde el punto de vista médico. Entonces, cualquier escuela que tenga un programa educativo, pues se forma el comité se forma a través de la Secretaría de Salud y entonces participamos activamente evaluando esos programas que realmente tengan el cumplimiento adecuado o que reúnan una serie de requisitos que permitan que el profesionista cuando salga, pues sepa qué es lo que tiene que hacer y que lo haga de una manera correcta. E Y insistimos, la calidad, las competencias, la preparación, la actualización, la capacitación. Doctora, no podemos decir, yo ya terminé de estudiar. Jamás, doctora, en la vida. Hay que actualizarse. Doctora, la página del colegio, por favor. Sí, tenemos una página del Colegio Médico Hidalguense que es Colegio Médico Hidalguense, www.colegio médico hidalguense, donde ustedes van a encontrar los programas que tenemos, todas nuestras actividades, la historia de nuestro Colegio Médico Hidalguense y también una parte importante, todos los colegios con los teléfonos y con sus presidentes que lo conforman, donde también ustedes pueden pedir información. Hacemos actividades sociales, creo que también es algo muy importante. Ayudamos a quien lo necesita. Entonces, también nuestros peritos, si ustedes tienen alguna duda en la atención que han recibido, nuestros peritos pueden ayudarles a analizarlo y ver qué es lo que pasó. ¿Sí? Eso es muy importante. Tenemos muchas funciones, muchas actividades y todas van enfocadas precisamente a que la sociedad reciba la mejor atención. Totalmente.
Doctora, pues muchísimas gracias. Doctora María Georgina Zapata Menchaca, muchísimas gracias. De verdad un placer escucharla y aprenderle. Y bueno, pues además, de verdad un orgullo una mujer al frente del Colegio Médico Hidalguense, cuando antes todavía se creía, ¿no? Un mundo de médicos, un mundo de hombres. No, también ya ahora una gran cantidad de mujeres, casi la matrícula es 50-50 en las escuelas de medicina y en las áreas hospitalarias y por supuesto en la toma de decisiones. Doctora, muchas gracias. Ha sido un placer estar con tu auditorio y pues que también conozcan qué es el Colegio Médico Hidalguense y que también estamos para servirles, Rocío. Muchísimas gracias a ti también por tu programa, que sabemos que llega a muchas personas y que pues ha tenido muchísimo éxito. También muchas felicidades. Gracias, doctora. Y yo les recuerdo que en alianza con la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte sale el diplomado en tanatología. En mayo ya lo iniciamos, precisamente con ponentes certificados en todas las áreas. Comuníquense directamente, el teléfono es 771-252-0000. Ingresa a la página de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte con un aval por todo lo alto, plataformas impresionantes. Será una sorpresa maravillosa este diplomado en tanatología. Nos vamos. Gracias a mis compañeros que están allá en estudio, Eli, Daniel. Gracias a todo el equipazo que está allá. Muchísimas gracias porque ya sabe usted, desde CCRTV de Pachuca para el mundo. Soy Rocío Tello, muy agradecida contigo. Te mando un beso a donde quiera que estés. Hasta siempre.